Transmite www.estopensamos.com para todo el Ecuador. Señoras y señores, damas y caballeros, es un gusto dialogar con la economista Cecilia Calderón respecto a lo que a partir de este lunes ya es ley de la República, la ley de desarrollo económico que tiene que ver con una reforma tributaria que el gobierno le impuso en la Asamblea y que está ya supuestamente en vigencia, aunque se ha denunciado a través de los medios de que, por ejemplo, en productos de limpieza para la mujer no se está cumpliendo con la ley y se sigue cobrando IVA 12% cuando el IVA debe ser cero. Economista, ¿qué análisis nos hace respecto a esta ley, la vigencia de la misma y si efectivamente podría la misma desarrollar la economía del Ecuador? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, comparto el desconcierto de la mayoría de los ecuatorianos al saber la manera en que esta ley entró en vigencia. Desde que se presentó el proyecto de ley en la Asamblea Nacional, los diversos grupos políticos que están representando al pueblo ecuatoriano en la Asamblea sostuvieron la necesidad de modificar el proyecto presentado por el presidente, porque así tal cual lo había presentado, era un proyecto que establecía impuestos onerosos a la clase media, que estaba planteado el impuesto al patrimonio, impuesto que cuando Correa lo quiso poner, prácticamente se le vino abajo todo el andamiaje, porque la gente se paró firme y dijo, no impuesto al patrimonio, eso es impedir el desarrollo del sector empresarial, pero está puesto y también porque no nos parecía que era honorable, honesto, que nos olvidemos absolutamente de todo y no les pongamos ningún gravamen a los capitales que fueron a trabajar en otros países en detrimento de el trabajo que debería generarse en nuestro país. Entonces, creíamos que ese proyecto de ley iba a ser modificado. Durante un mes, todos los grupos sociales conversaron entre sí. Durante un mes, los grupos sociales y la prensa hacía evidente, ponía a los actores más importantes de los diversos grupos políticos para que hablen en los espacios de radio, de televisión, en las redes, explicando que iban a modificar el proyecto. Todos estaban de acuerdo que era necesario un proyecto tributario para mejorar las finanzas públicas, pero que las finanzas públicas no podían contraponerse a la necesidad de aumentar la producción por parte de las empresas, de mejorar la situación del empleo de las personas, de aumentar la capacidad adquisitiva de las familias. Entonces esperábamos, todos sabíamos que iba a haber dos posiciones. Una posición, la de los diputados de Creo, que tenían la mayoría en la Comisión Legislativa Especializada, que iban a respaldar el proyecto de su presidente, no faltaba más. Pero los que no estaban de acuerdo y que habían recogido los desacuerdos del resto de ecuatorianos y que no es que iban a rechazar el proyecto, sino que era conveniente, es necesario tener una reforma tributaria, pero que iban a modificarlo en aras de buscar la equidad, la justicia, una mejor distribución de la riqueza y recursos suficientes para impulsar el consumo y así, por ende, la producción. Entonces eso era el segundo informe, pero en la hora de votar se niega el proyecto de respaldo a la posición de Creo, niegan el proyecto. Mociona un diputado social cristiano, creo que es Torres. Y efectivamente se logra que se rechace el proyecto. El informe apenas tuvo 30 votos. De mayoría, claro, estamos hablando del proyecto de mayoría por Francisco Jiménez. Por el asambleísta Francisco Jiménez del Creo.
Y entonces hasta la prensa dijo, bueno, viernes negro para el presidente, se negó el proyecto. Pero luego la presidenta dice, no, pues hay un proyecto de minoría que sirve, que si se lo aprueba no se negaría el proyecto del presidente, pero sí se modificaría en razón de la posición que habían tenido los diversos grupos, incluyendo a Pachacutic, UNIC, Izquierda Democráticas, y por ahí no sé si hay algún otro independiente. Pero qué sorpresa, al momento de votar ese informe de minoría, que esperaban que gane, también pierde. Y el proponente, que era alguien de UNES, se queda solamente con los votos de sus coidianos. Entonces todo el mundo no sabía qué hacer, o se hacían los que no sabían qué hacer, y se levanta la señora representante de Pachacutic para solicitar el archivo del proyecto. Mireya Pazmiño. La asambleísta Pazmiño entonces hace una propuesta, pero que no está contemplada en la Constitución, porque la Constitución habla que los proyectos de urgencia económica presentados por el Ejecutivo deben ser aprobados, negados o modificados. Entonces no se lo aprobó, no se lo negó, pero tampoco se lo modificó, y ella propone el archivo y pierde el archivo, su moción tampoco recibe los votos. Y sin dar lugar a que mediten lo que había sucedido, a pedir que quizás a veces se pide la reconsideración de los votos, se pide alternativas, no. Abruptamente la presidenta clausura la sesión y se acabó. Entonces se acabó con 3 negativas. ¿Y eso qué significó? Que ella tenía que avisarle al presidente de la República mediante un oficio, esto sucedió, señor proceda, tampoco lo hace, sino que guardaron un silencio, ni ellos mismos sabían qué diantres había pasado, y resulta que, pues, como no llega absolutamente nada por parte de la Asamblea, el presidente manda el registro oficial, porque así también establece la Constitución. Ahora, ¿qué efectos tendrá sobre la economía del Ecuador esta ley económica? Bueno, la gente está preocupada por algunas cosas. La gente siente que esto va a ser un impacto en la clase media, que es la clase que es el motor de la economía. ¿Por qué la clase media? Porque hay 2 cosas en relación. Se suben los impuestos a la renta de aquellas personas que ganan más de $2.000, ¿ya? Y de esa manera la base imponible en función de lo que estaba, se va a reducir la base imponible que estaba antes. Y en segundo lugar, las rebajas que permitía la ley por concepto de gastos personales y de la familia, las exenciones que le llaman. No es la exención, no, las rebajas. Ya. Que era por educación, por salud, por vivienda, de más o menos 20.000 se la baja a 5. Es decir, que la base imponible para el pago de impuesto a la renta va a ser más baja de lo que era. Los que el año pasado no pagaron impuesto a la renta tendrán que pagar este año. Entonces, en momentos de recesión, aumentar la tributación para la clase media significa disminuir la capacidad de compra de la clase media, y esto lo va a sentir las familias de clase media, porque no podrán comprar lo que necesitan. Parte del dinero que tenían para comprar ahora se lo tienen que dar al Estado, pero también van a sufrir las empresas, porque si tú sumas todo ese consumo que se deja de hacer, eso es lo que se deja de comprar a las empresas, y entonces van a sentir las empresas también un remesón hacia abajo. Eso por el lado de los impuestos. Ahora, algo que a mí claro que le han quitado el IVA a las toallas sanitarias que tú dices, en buena hora. Pero se sigue cobrando. No, eso no es verdad, probablemente el día de hoy, porque recién ayer entró en vigencia, y entonces todas las máquinas de todas las empresas están ya calibrando. Claro, entonces sí, debieron haber dado un chance de una semana, un mes, para que todo el mundo haga los ajustes, ya, porque ni siquiera el SRI tiene las cosas ajustadas.
ninguna contabilidad puede haberse ajustado en un día, porque tienen que primero empezar a leer la ley. Entonces, otro problema que van a traer es, al bajar todas estas rebajas, etcétera, que la gente que antes guardaba las facturas, porque tus facturas era lo que significaba que estabas gastando en alimentación, en salud, en vivienda, en vestido, ¿verdad? Entonces, cubrir las necesidades básicas, y tú pedías las facturas para que al momento de declarar el impuesto a la renta, dije, rebájenme porque yo he gastado en esto, pero ahora a nadie le va a interesar, porque si ya gastas $5.000, punto, sumando los gastos de educación, los gastos en salud, los gastos en vivienda y en vestido, 5.000, antes era 20, ahora 5, entonces una vez que llegas a 5 ya no te sirve la factura. Y eso va a dar lugar a que nuevamente se intronice la informalidad en la cultura tributaria del Ecuador, que ya habíamos logrado que haya más formalidad, que haya más respeto a las reglas y a las leyes, y a fomentar la cultura tributaria como una parte de la responsabilidad social que tenemos los ciudadanos. Pero esto yo temo que se pierda. Pero una cosa que a mí sí me molesta muchísimo es varias cosas. Primero, el impuesto que le ponen al patrimonio de las personas. Yo me acuerdo cuando pretendió este impuesto Correa, se le fue encima a todo el mundo. Todo el mundo, y para mí fue el principio del fin de la era de Correa, porque ahí sí que se unió Raimundo y todo el mundo para combatir esta idea del patrimonio. La acusaban de que el impuesto al patrimonio era una idea comunista, y porque te restaba la capacidad financiera de las empresas, y porque otro de los argumentos es que cuando tú ya tienes consolidado un patrimonio, es porque ya ese patrimonio ha pagado los impuestos pertinentes en años anteriores. Pero entonces, contradiciendo lo que se sostuvo antes por parte de los grupos que sostenían la candidatura de Lasso, él da marcha atrás y pone un impuesto al patrimonio. Y el impuesto al patrimonio personal es más grande que el impuesto al patrimonio de las empresas. Pero a ambos sectores, a las familias y a las empresas, pone un impuesto al patrimonio. Otra cosa que también se establece es a las personas que tienen recursos y que lo mucho o lo poco que tienen lo llevan afuera porque no creen en este país, porque creen que la generación de riqueza y dinero ha sido su esfuerzo personal y de nadie más, porque ignoran que la riqueza tiene también responsabilidad social. Cuando tú logras ciertos niveles de riqueza, tienes que saber que no es solamente por tu inteligencia, por el entorno, sino porque para lograr esa utilidad ha tenido que participar el entorno, la tierra, la naturaleza, el aire, la historia. Ese se llama el factor tierra. Ha tenido que colaborar un montón de gente que se llama el factor trabajo. Trabajo intelectual y trabajo físico de mucha gente, y claro que también los mismos capitales, y que muchas veces son obtenidos con esfuerzos del Estado, ¿no? Cuando te presta el Estado dinero para impulsar tu empresa, es dinero de todos que va orientado a que alguien haga empresa, porque está seguro que así aumenta la producción nacional, se genera empleo y que se reinvierte esa riqueza, aumenta el PIB. Entonces estos factores no los han tomado en cuenta, no han creído en este país, han puesto su dinero afuera para que sirva para que en otros países se incremente el PIB, en otros países se incremente la capacidad financiera de las empresas, en otros países se tengan utilidades. Entonces a estas personas que siempre se les ha pedido regresen, pero esta vez van a regresar perdonados como que fueran héroes, ¿no? Porque las normas que se han puesto es para recibirlos con aplausos a ellos, para que regresen, y no se les va a cobrar absolutamente nada, porque se supone que ya tributaron por allá, entonces que no tienen que tributar acá. Entonces eso sí molesta un poco, y sobre todo molesta cuando hemos visto a los ecuatorianos los dolorosos procesos o las dolorosas denuncias de Pandora Papers,
INA Papers, Arroz Verde y cuántas cosas más. Panama Papers. Entonces uno dice, caray, el mundo está diciendo que eso es malo y nosotros no nos importa, nos parece bien, que es el derecho de las personas. Y eso a mí me molesta. Y me molesta porque el principal beneficiado, el primer beneficiado va a ser el señor presidente Lasso y probablemente el presidente Lenín Moreno y probablemente los amigos que estuvieron también en el gobierno de Correa. Ahora, el asunto de que las herencias tampoco se los reduce a cero, se elimina el impuesto a la herencia. Es que eso suena bonito, se elimina ya, la casita tuya, ya que tú la trabajaste, tus hijos cuando la heredan no van a pagar impuestos. Nunca pagaban, porque los montos para la herencia son bastantes y cuando han pasado mucho tiempo entre que adquieres el bien y te mueres, prácticamente no pagas impuestos. Así que esa es una mentira que se la creen los que nunca iban, sus hijos nunca iban a pagar un impuesto a la herencia porque lo que le van a heredar era tan poco y conseguido hace tanto tiempo y las tasas son tan bajas que eso es una tontería. No está dando ningún incentivo, ningún beneficio extra a los ecuatorianos. Ahora se elimina el pago del 2% a los microempresarios. Sí, eso sí es importante. Ajá. Eso sí es importante porque había sido un compromiso de él durante la campaña, porque eso fue una crítica fuerte a esta barbaridad que puso Lenín Moreno, ¿ya? Con asesoría del mismo grupo que probablemente lo asesora Lasso, pero nos puso un impuesto que gravaba el 2% de ventas brutas a los pequeños y medianos. Entonces, empresarios. Mira esta barbaridad, pero fíjate que eso se debió haber derogado, pero primerito y desde que entró el señor presidente Lasso, porque este año ya pagaron todos, tuvieron que pagar este año, porque los plazos terminaron. Los plazos terminaban en el mes pasado, creo. Entonces ya el próximo año, bueno, ese es un respiro el próximo año, pero este año que creía la gente que se iba a salvar de este inequitativo e injusto impuesto, pues nos lo calamos, ¿no? Nos calamos, pero sí, eso era una barbaridad, porque está grabando ventas brutas, es decir, tú podías tener pérdidas en tu negocio, pero igual tenías que pagar el impuesto, ¿no? Lo que es un absurdo. En definitiva, economista, ¿la ley mejorará en algo la economía pese al sacrificio que tendrá que hacer la clase media, sectores, en fin, que de una u otra manera en materia económica se la puede analizar de varias partes? Si tú lo que quieres es conseguir equilibrios en las cuentas nacionales, en las cuentas fiscales, probablemente ellos 1.900 millones, dice que en 2 años. Bueno, pero eso, entonces el gobierno va a estar bien, pero va a estar mal la gente. El pueblo. Entonces, que un gobierno que se preocupa por su gente, lo último que debe preocuparle es el equilibrio de las cuentas fiscales. Primero el pueblo. Primero el pueblo, primero tiene que buscar objetivos para lograr sostener el empleo, objetivos para lograr aumentar el empleo, objetivos para aumentar la producción, ¿no? Y luego sí, mira, aquí nos ponen a cada rato de ejemplo a los Estados Unidos. Estados Unidos en la vida le ha preocupado el déficit presupuestario. En la vida. Exporta su déficit y todo el mundo lo aguanta. Entonces, ¿qué? Los países no quiebran. Entonces tienes que renegociar la deuda, tienes que imaginarte tal cosa, tal otra, qué sé yo, pero primero es la vida de tu gente. Entonces aquí primero es hoy las arcas fiscales. El déficit, como que con el déficit comen. Entonces, si ellos supieran los déficits de los países desarrollados, ¿no? Pero claro, juegan a la mentira. Y el presidente dice que sí va a desarrollar porque con esta ley van a venir capitales de afuera. Y he escuchado al ministro de la Producción feliz porque dice que por primera vez en una ronda de negocios hecha en el Ecuador, llegaron 16 aviones privados al Ecuador y que eso significa que va a haber grandes empresarios. Y yo me río porque en la época de Correa aquí vimos desfilar árabes, persas,
gente con turbantes que venían en aviones privados y con séquito y todo. No, entonces no, o sea, son otras las condiciones, no que vengan 16 aviones. Y más todavía nos dicen, y vienen con dinero para comprar tierras en el Ecuador. Entonces a mí me da como o sea, nuestras tierras mejores van a estar ya en manos de extranjeros. Y encima, los economistas saben que si viene dinero a comprar algo que ya está aquí, eso ni siquiera se va a reflejar en las cuentas nacionales, porque el dinero va al dueño de la tierra. Por ejemplo, si yo soy dueña de 1000 hectáreas de tierra, que las tengo vagas y ociosas, en lugar del Estado imponerme la ley, el que no usa la tierra, esa tierra revierte al Estado. No, dice, te van a pagar un gran $1.000.000, tú te coges tu millón, haces lo que te da la gana, pero ahora tu tierra pasa de manos a extranjeros, que ellos la van a trabajar. Entonces, ese dinero es inversión privada que queda en privada. Eso no va a aumentar el PIB, el Producto Interno Bruto, ni nada. Ni mejorar la economía, nada. Ya. Claro que si los extranjeros se ponen a trabajar la tierra, sí van a tener utilidades y ahí sí, cuando exporten lo que producen, va a mejorar el PIB. Pero eso también nos hace pensar en qué país estamos, que tenemos que vender nuestro patrimonio a extranjeros, porque aquí no nos podemos organizar para nosotros mismos, producir la tierra, aumentar valor a la tierra. Y ese señor ministro de Producción decía, ay, mira, como en el Perú van a venir, porque en el Perú exportan espárragos, en el Perú exportan brócoli, entonces vienen los peruanos ahora para que también nosotros podamos exportar brócoli y espárragos. Entonces uno se queda estupefacto. ¿Qué país de qué es que somos? Que tenemos las mejores tierras del mundo, ubicados en la zona ecuatorial, en la línea ecuatorial, en la zona tropical, agua en abundancia, todas clases de climas, y que no podamos organizarnos. Entonces tiene que hacerse un mea culpa mucho más profundo. El problema estructural es mucho más profundo que simplemente ponerle más impuestos a la gente para que el Estado siga haciendo o viviendo a espaldas de una realidad. Si te gustó este video, por favor, dale clic en el pulgar hacia arriba. Por favor, suscríbete a este canal. Aplasta la campanita para que recibas nuevos videos de www.estopensamos.com. Felicidades.